si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Solo a ti. Te amo solo. Bienvenidos a nuestro programa La Familia Importa. En la edición pasada hablábamos de los lazos maravillosos que existen entre una madre y su bebé aún desde los primeros momentos de la concepción. El día de hoy queremos saber qué pasaría si esos lazos se rompen violentamente. Esta noche tenemos como invitado al doctor Mayora, Carlos Mayora. Él es ginecólogo y nos va a hablar sobre el tema del aborto. Aprovecho para presentarles a la licenciada Rebeca Fernández. Ella es psicóloga y accedió a acompañarnos porque Claudia, por motivos de fuerza mayor, no pudo venir ahora. Gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias. Y bienvenido, doctor. Doctor, vamos a hablar del tema del aborto. Entonces yo quiero comenzar preguntándole qué es el aborto. Bueno, quiero agradecer también yo la invitación tan fina de ustedes a participar en este tan importante programa educativo y sobre todo este tema que es de gran trascendencia nacional y hoy día también mundial. Es muy importante partir de entender qué es un aborto. Bueno, un aborto es la interrupción del embarazo antes de la 20ª semana de gestación. El embarazo humano tiene una duración de 280 días, lo que podríamos decir que son 9 meses solares o 40 semanas. Estamos hablando de la 20ª semana, la interrupción del embarazo antes de la 20ª semana, porque a la 20ª semana en adelante el feto puede sobrevivir fuera de la madre, lo que llamamos en medicina ya el feto es viable. Doctor, perdón, pero en ese caso, ¿podríamos entonces decir que terminar con el embarazo, o no sé si debemos usar esos eufemismos, porque realmente es matar a un bebé después de las 20 semanas ya no se considera aborto? Sí, ya desde el punto de vista técnico ya no se considera aborto porque es raro pues que el médico interrumpa un embarazo poco después de la 20ª semana. En teoría el feto sobrevive con mucha dificultad. Cuando usted dice interrumpe el embarazo, interrupción del embarazo, ¿puede ser de manera natural y puede ser de manera provocada? Exactamente. Podríamos situar el aborto en 3 escenarios. El primer escenario es el aborto espontáneo, o sea, que eso únicamente tiene implicación médica, que es la interrupción del embarazo por causas naturales, y este es el destino del 10% de cualquier embarazo. Es el aborto espontáneo. El segundo es, yo lo llamo directamente el aborto criminal. El aborto criminal. ¿Por qué razón lo llamo criminal? Porque es la muerte de un niño dentro de la madre con premeditación, alevosía y ventaja, cometido contra el ser más indefenso y más inocente. Además, por lucro. Cualquier cosa, cualquier pretexto o cualquier razón que se alegue para matar a un niño, yo creo que no tiene razón. El médico está para salvar la vida, no para destruirla. Y en tercer lugar tenemos el tercer escenario, lo que yo llamo la ideología abortista. La ideología abortista está formada por un conjunto de ideologías marxistas, materialistas, teoría del género, radicalmente las teorías demográficas radicales, feminismo radical. Ese grupo de ideologías confluyen para formar el abortismo, que es sostenido por instituciones muy poderosas como es las Naciones Unidas, como es la Organización Mundial de la Salud, como es la Organización Panamericana de Salud y la IPPF, que es la International Parenthood Association. Estas instituciones
quieren propagar el aborto en el mundo entero. Y nosotros en El Salvador podemos orgullosamente que hemos resistido esa embestida, esa presión. Doctor, pero si sabemos que un bebé a las 9 semanas tiene ya hasta las uñas, y si sabemos que el corazón empieza a latir a los 21 días desde la concepción, y tantas maravillas que podemos conocer de cómo el sistema nervioso, que realmente un bebé siente todo lo que la madre siente, ¿qué pretextos son los que se alegan para realmente justificar o provocar un aborto? Precisamente, esa palabra pretexto me gusta, porque en realidad son pretextos, no son verdades, ni son razones para provocar un aborto. Aborto significa etimológicamente morir antes de nacer, morir antes de nacer. En primer lugar tenemos el aborto mal llamado terapéutico, porque terapéutico en medicina es un tratamiento de una enfermedad para curar, y el aborto no cura nada. No existe en el momento actual de la medicina moderna una indicación de matar a un niño para salvar la vida de la madre. Hay otros recursos que logran salvar al binomio materno-fetal. En segundo lugar... Cuando usted dice binomio materno-fetal, es salvarlos a los dos, a la mamá y al bebé. Exactamente. ¿Qué es lo que debe hacer un médico con ética? Tiene 2 pacientes. 2 pacientes. Y hay que salvar a los 2. En segundo lugar tenemos el aborto eugenésico. El aborto eugenésico me suena como a la Alemania nazi, ¿sí?, que trataba de crear una raza superior sin defecto ninguno. Actualmente muchas malformaciones mayores mueren al nacimiento o mueren dentro de la madre. En segundo lugar existe el desarrollo de la cirugía fetal, que son niños que son operados dentro de la madre. Y en tercer lugar, pues se puede hacer mucho con un niño que nazca. Por ejemplo, un síndrome Down se puede diagnosticar antes del nacimiento, y muchas veces se justifica el síndrome Down para matar a este niño y no lo dejan nacer. Y es tristísimo porque realmente, bueno, yo conozco una de mis muy buenas amigas, le dijeron cuando estaba embarazada que su bebé iba a nacer con síndrome de Down, y ella realmente es una mujer espectacular y empezó a investigar y dijo, yo quiero conocer todo el síndrome de Down porque este es mi hijo, yo lo voy a amar con pasión y locura. Y empezó a conocer todo y se metió a la Fundación Paraíso Down y empezó a ver tantas cosas maravillosas de los niños con síndrome de Down, y al final su bebé nació perfectamente sano. O sea, a ella le sugieren el aborto y le dicen que su bebé va a salir con un síndrome de Down. Ella acepta a ese bebé con todo el amor del mundo y el bebé nace perfectamente bien. O sea, que igual hubieran podido matar a un bebé perfectamente sano. Pasa en muchos casos. Sí. Entonces, y es como que nosotros decidamos, o alguien tenga el derecho de decidir, de ponerle control de calidad a las personas, y el control lo decide ese grupo o esas personas, quién vive y quién no vive. ¿Y cuántas familias conocemos nosotros de niños que tienen niños especiales y que esas familias son luz en el mundo y que esos niños son la luz en esa familia? Totalmente. Entonces, porque los niños Down son especialmente cariñosos. Especialmente cariñosos. Por eso se ganan niños a todo el mundo. Y en la Teletón como que dijéramos, bueno, no luchemos, el tiempo. Sí, no luchemos por esos niños, y esos niños no merecen estar vivos. A mí me encanta campeones olímpicos, o sea, Steve Jobs, que vino a revolucionar el mundo, que cuentan su historia. Yo era un bebé que sus papás quisieron abortarlo, pero que al final dijeron no, le voy a dar la vida a pesar de que yo no lo cuide, y se han convertido en grandes de la historia. Entonces, esas historias son súper buenas. Andrea Bocelli, por ejemplo, también. Sobreviviente, Sí. de una madre con rubiola. Sí. Mire, yo tengo una experiencia en ginecología de más de 50 años de ejercicio. He visto múltiples casos de rubiola y embarazo. Una rubiola muy severa que precisamente la persona madre en el peor momento, con unos niños completamente normales o con mínimos defectos, tal vez una sordera pequeña o algo así, pero no vale la pena matar a un niño por ser un poco sordo. Si no hubieran matado a Beethoven, ¿verdad? Sí. Porque precisamente Beethoven es producto
de una madre tuberculosa, de un padre sifilítico, de una familia con gran desnutrición, son razones para matar este niño que iban a ser hecho un niño anormal y no tendríamos el genio de la música que fue Beethoven. Ahora bien, la cuarta causa de pretexto del aborto es el aborto sentimental, mal llamado aborto ético, o sea, el abortar a una mujer por haber sido embarazada durante una violación. La verdad que es un drama muy delicado esto de la violación. Primero, no es tan frecuente. Estadísticamente, las relaciones de la violación no producen tanto embarazo como se supone, como se cree. En segundo lugar, ¿quién es el delincuente? El violador. ¿Quién es la víctima? La mujer. ¿Quién es la víctima inocente que guarda la madre en su seno? El niño. Y entonces, ¿por qué matar a un niño? ¿Por qué darle la pena de muerte al bebé? No tiene justificación desde el punto de vista racional. Ahora, estos niños, hay otras alternativas. Una de ellas es, por ejemplo, la adopción. Pero yo he visto muchos casos, así como lo he muchos casos, de niños producto de una violación aceptados por la familia y los han rodeado de amor y han sido niños muy buenos y han sido niños, hombres muy productivos para la sociedad, como decía la licenciada Fernández. De tal manera, y hay otro caso desgraciado que existe en los Estados Unidos, que es el aborto libre y voluntario. El aborto libre y voluntario, según estadísticas del gobierno de los Estados Unidos, dicen que de 100 embarazos abortan a 20, porque la madre no los quiere. Se llama aborto libre voluntario. Y a veces esas estadísticas ni siquiera son ciertas. Yo pensaría que son la mayoría de los casos, que simplemente por razones de que no estoy lista para estar embarazada, no quiero, o el novio razones no está egoístas. presente, razones egoístas, y simplemente decido... O de miedo, porque todos tenemos derecho a tener un poco de miedo, ¿verdad? Claro, O sea, claro. todos podemos tener miedo de otro hijo y todos podemos tener miedo de cómo voy a solucionar mi vida en este momento, pero se sale adelante, ¿verdad? Por supuesto. Oye, pasándonos a lo que usted decía al principio, la unión entre la madre y el hijo in utero. El hijo despierta en la madre, en el hipocampo y el lóbulo parietal izquierdo, que es el centro de alegría para la mujer, el centro de sus emociones, hasta hay modificaciones de los tejidos de esa zona que causa en la mujer alegría, causa una mujer aceptación y mucha serenidad. Realmente ahí ya me estaba perdiendo, doctor, porque cuando me empezó a hablar de tejidos ya yo sentí que estaban hablando en chino, pero ahora sí ya lo entendí, o sea, que le da felicidad científicamente comprobado a la madre el estar embarazada y aceptación, que era lo que veíamos también la vez pasada, ¿verdad? Que el juicio... Todo el diálogo molecular entre la mamá y el bebé, que no se ve, pero que ahí está y científicamente comprobado. Y ustedes tres son madre de familia. Usted va a ser madre de familia. Pero yo creo que para la mujer no existe un momento más feliz en su vida que cuando llevan el niño el primer día, a que lo va a recibir el primer día la madre después del parto. O yo tengo casos de personas que tienen este miedo por estar embarazadas, pero cuando llegan al ecograma y lo escuchan por primera vez, su corazón que se mueve, ahí se enamoran y es aquel amor madre e hijo desde y si no se enamoran en la ultrasonografía, se enamoran en el momento que lo ven, que le ven su carita, que le ven sus manitas, que se ven que se parece al papá o a alguien de la familia, o sea, es precioso. Doctor, cuando hablábamos, empezamos a hablar en esta pregunta sobre los pretextos que hay para legalizar el negocio del aborto, pero médicamente existen razones por las cuales el médico tenga que decidir. Yo quisiera hacer un énfasis para que las personas que nos están viendo de que existe alguna razón científica, médica, por la cual el médico tenga que decidir sobre la vida de uno sobre la vida del otro. Definitivamente no. Y esto es precisamente reconocido en el Código de Ética del Colegio Médico. Que no existe en la medicina moderna una razón específica y real para interrumpir un embarazo, matar a un niño
para salvarse, supone, porque como decía, el aborto no es ningún tratamiento de nada, simplemente un asesinato. Doctor, y cuando hablan, por ejemplo, de una mamá que tiene cáncer, y la mamá tiene cáncer y luego no puede empezar el tratamiento de quimioterapia o el tratamiento que necesite porque está embarazada, ¿cuál es lo correcto o lo conveniente? Mire, cáncer es una palabra muy amplísima, es casi una parte de la medicina, de la oncología, ¿verdad? No es lo mismo un cáncer de la piel que un cáncer de la matriz. Muchas veces un cáncer de la matriz puede plantear esa disyuntiva que usted plantea, pero yo he asistido a congresos en donde dicen que no existe prisa en extraer un niño, sino que dejarlo que el niño llegue hacia la viabilidad, o sea, la capacidad de sobrevivir fuera de la madre, entonces traerlo y entonces empezar el tratamiento. Ajá. Incluso, mire, yo he tenido casos de mujeres con cáncer de mama, Sí. con cáncer de mama bilateral, y entonces le habían extirpado sus 2 pechos a esta pobre señora, y entonces la amenazaban con si embarazada, y iban a abortar. Y no fue así, porque incluso no había experiencia de que una mujer con antecedente cáncer, está el cáncer negativo, y con el tratamiento de una mastectomía bilateral se justificara una interrupción del embarazo o un aborto. Pero entonces esta señora tuvo sus niños sin ningún problema. Y así hay otros casos también que están reportados médicamente de mujeres que han tenido cáncer y que les dicen que aborten y ellas dicen que no, y luego tienen a sus bebés y al nacer el bebé descubren que el cáncer se ha detenido, que no ha avanzado y que le pueden dar todo el tratamiento que ella necesita tranquilamente, pues el tratamiento que ella no quiso darse por no dañar al niño. Pero en ningún momento se necesita matar a ese niño para salvar la vida de la madre. Y hay casos en los que se ha sacado al niño, se ha, como dice usted, interrumpido el embarazo de la forma correcta, que es sacar al niño entero y no en pedazos, tratando de darle la atención que el niño y la mamá necesitan en ese momento. O sea, el médico con ética luchando por sus 2 pacientes. O sea, hacer una cesárea, es lo que tú estás diciendo, hacer una cesárea para que el bebé nazca antes de tiempo y entonces poder cuidar al bebé que pueda sobrevivir después de las 20 semanas o de las 22 semanas. ¿Cuántos son, doctor? 20 sin límite, pero por lo mejor es después de las 28. Sí, esperar un poco más, lo más que se puede. Ahora yo quisiera preguntar, en el caso contrario, ¿qué riesgos tiene el aborto provocado en la salud de la madre? Y podemos esperar a que nos conteste esa pregunta al regresar de este corte comercial, por favor, doctor. Como no, con todo gusto. Gracias. Solo a ti. Te amo solo. Desarrollada con los más finos ingredientes, componentes y pigmentos de alta calidad para crear cosméticos extraordinarios, atractivos y maquillajes de alta definición. Bodyography, línea de make-up profesional. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Nuevamente bienvenidos a su programa La Familia Importa. Nos quedamos en una pregunta que le hacíamos al doctor Mayora. ¿Qué riesgos tiene el aborto provocado para la salud de la madre? Con todo gusto voy a contestar esta pregunta, pero antes quisiera finalizar la pregunta anterior. Otra razón, otro pretexto para el aborto es el aborto demográfico, para limitar la natalidad. El ejemplo clásico es China continental, China comunista, que permiten 2 niños en el área rural y 1 niño en el área urbana, aunque parece que ahora han modificado y permiten 2 en el área rural y 2 en el área urbana. Si se pasa de ese número y no están esterilizadas las mujeres porque las esterilizan a la fuerza, entonces practican el aborto. Pero resulta que como los chinos prohíben tener hijos varones y no hijas niñas, entonces generalmente las condenadas a muerte son las mujeres, son las niñas. Bien. Es indudable que el aborto es una terrible agresión
psicosomática, hostilidad para físicamente y mentalmente para una mujer. Podríamos citar, por ejemplo, en el proceso del aborto, hemorragias severas, en segundo lugar, infecciones severas, lesiones de los órganos pélvicos genitales de la mujer. Miren, voy a contar un cuadro terrible que lo vi en el centro ginecológico hace algunos años, de una muchacha de 16 años que le habían perforado la matriz, y a través de la matriz y sus genitales aparecía una asa intestinal. Entonces hubo necesidad de hacer una resección intestinal y de quitarle la matriz a esta muchacha de 16 años. O sea, que esa niña quedó sin posibilidad de tener nunca un hijo. Así es. Desde los 16 Por lo años. menos le dimos la vida, que continuara viva. Bueno, Y con problemas en sus intestinos también. y además sus intestinos. Aunque bueno, Y con secuelas entonces, psicológicas de por vida. exactamente. Además además están las secuelas. Las secuelas pueden ser físicas también, porque las infecciones pueden quedar estériles o pueden quedar con aborto habitual, o sea, el aborto a repetición, se embarazan y abortan, se embarazan y abortan. Por el daño al cuello de la matriz. Del cuello y a todo el sistema. O sea, que aunque haya sido un aborto provocado, luego si ella quisiera quedar embarazada después, hay un riesgo mucho mayor de un aborto espontáneo. Correcto. Aunque no lo provoque, su Reiteradamente. cuerpo ya no retiene al bebé y Y se le produce un viene. aborto espontáneo. Correcto. Sí, miren, en Estados Unidos, por ejemplo, abortion es aborto provocado, y parece una pérdida es en miscarriage. Esa es la diferencia en inglés. Ahora, volviendo al tema, esta mujer es una mujer que es abortada, nunca olvida su aborto, nunca lo olvida el aborto. Es un trauma psicológico tan profundo que sufre esta mujer, que estas mujeres muchas veces recuerdan la fecha del día que les fue provocado su aborto. Y además, estas mujeres pueden terminar en depresiones severas con recurso a adicciones, ya sea al alcohol o sea a narcóticos, y muchas veces esta depresión las puede llevar hasta el suicidio. Yo tuve oportunidad de escuchar un estudio serio de una psiquiatra en un congreso de Guadalajara, por cierto, y entonces esta señora presentaba, porque era una señora mayor, la doctora psiquiatra, como de 300 casos estudiados por ella, con este problema de depresión severa y todas las secuelas que la depresión tiene. O sea que para mí luchar contra el aborto es luchar por el niño y por la mujer y por la madre, y no hay que perder nunca de vista esto, porque una mujer que pide un aborto es una mujer que tiene un problema serio en su vida y que hay que ayudarla. Entonces el aborto mata al bebé Y puede y matar destruye a la mujer o destruir a la madre. y puede llegar a matarla también. Exactamente. Y en segundo lugar, pues, el aspecto, si ya le provocaron el aborto, esta mujer necesita una atención médica inmediata, pronta y efectiva, ¿no? Porque no se trata de condenarla en absoluto, sino que de ayudarla, de comprenderla, porque generalmente una mujer se provoca un aborto porque no sabe que es un aborto. Así es. ¿Verdad? Y entonces cuando una muchacha que se quiere hacer un aborto le explica lo que es un aborto, inmediatamente lo repudia. Conversamos hace un momento con usted precisamente que las líneas de comunicación social han sido una lucha silenciosa contra el aborto, porque la sociedad toma más conciencia de lo que es un aborto, y entonces muchas clínicas de aborteros en Estados Unidos han cerrado Porque ya se dan cuenta la juventud, ya se Lo que dan es un cuenta las aborto. mujeres de lo que implica hacerse un aborto. Que realmente es algo bastante duro, violento, dramático, que no es lo que vendían hace 30 años, que decían el bebé no siente, no es un bebé, es un pedazo de tejido, no tiene vida. Pero ahora que sabemos que
un bebé empieza a latirle su corazón a los 21 días, que sabemos que hay una comunicación con la mamá desde el primer día de la concepción, que sabemos que realmente es una vida humana completa desde el segundo de la concepción, no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que no lo va a sentir o la mamá o el bebé. Y en muchos casos también se ha visto de que tiene que ver también con este síndrome postaborto, digo porque soy psicóloga, que el síndrome postaborto, como usted dice, le afecta en todo sentido, en su relación con su familia, en su trabajo, en su relación en todos con lados. la vida. Sí. Pero que también hay mujeres como que tratan de ahogar ese o matar esa conciencia de que Huir de su realidad. de huir, exacto, y que muchas de ellas terminan defendiendo el aborto y ayudándoles a otras mujeres o promoviendo el aborto como para no sentirse tan mal. Para justificarse. Sí, como por cuando haces algo malo y lo hace y alguien más lo hace, como los niños a veces, pero si todos lo hacen, entonces te sentís acompañado. Es parte también de este síndrome postaborto. Sin embargo, el dolor es profundo y hay estadísticas que nos muestran, por ejemplo, en adolescentes, la cultura ahora espera o presiona mucho, y tú, Rebeca, nos puedes decir un poco más, presiona mucho a los adolescentes para que lleguen a un cierto nivel, a un estándar, a una... Que vivan su vida, que saquen su carrera, que se desarrollen profesionalmente, y un hijo no te lo permite, así te lo pintan. Y también te exigen, por ejemplo, tener a la mujer ciertas medidas, al hombre a tener ciertas... cumplir cierto estándar social para poder ser aceptado, y todas estas presiones hacen que haya hasta un 30% de adolescentes en depresión, pero que cuando ha habido un aborto de un adolescente, la depresión sube casi al 80%. A mí esto me ha impresionado, porque te puedes imaginar que de las personas que han tenido aborto, el 78, lo tengo acá, el 78.6% de las jóvenes que han sufrido un aborto entran en una depresión profunda, y tiene mucho que ver con lo que decía Julia, que es por este sentimiento de yo hice algo que no está bien, no se lo puedes decir a nadie porque no está aceptado por nadie, y entonces es algo que tú te lo guardas y lo vivís con esa carga tú sola. Y luego ponete que a mí me toca atender pacientes que la razón por la que de adultos, cuando ya tienen una familia establecida, no pueden quedar embarazadas, es porque han hecho un aborto anteriormente, y esto es lo que no les permite que disfruten y que tengan la libertad de poder quedar embarazadas, porque hay algo que se los está truncando. Y es uno de los pretextos que usted decía también, que se usan, porque se acuerda cuando el aborto era permitido en El Salvador desde 1973. 1977. Y cambiamos hasta al 1997. 97 cambiamos el Código Penal, y luego se logró la reforma constitucional que defiende la vida desde la concepción. La ratificación también. El 99, sí. Y vimos que lo que estaban tratando de hacer en 1976, que empezamos a despertar de que es todo esto que viene las presiones internacionales, que el aborto era permitido, el mal llamado terapéutico, y ahí le agregaban los problemas psicológicos, y estamos viendo que el aborto daña psicológicamente a la mujer. Entonces es una contradicción y es un engaño. Igual dicen defender los derechos de la mujer cuando, miren, China, ¿cómo van a estar defendiendo los derechos de la mujer si la mujer sale... niñas. No, y además prohibiéndole a la mujer decidir si ella quiere o no tener hijos. Es una gran violación a sus derechos. Claro, es que se cree que con el aborto ahí murió todo, ahí con ese asesinato ahí acabó todo, pero luego resulta que el aborto puede ser para toda la vida de la mujer, porque la mujer va a vivir en muerte, va a estar muerte en vida por haber hecho lo que ha hecho. Yo quisiera retomar lo que la licenciada Fernández decía en relación a defender la familia. Sí. Lo que sucede en la sociedad actual, posiblemente por transculturización del norte, ¿verdad?, que se ha trivializado la sexualidad.
que la sexualidad se abusa en gente joven, entre muchachas y muchachos. Y yo que pues perdone que me ponga de ejemplo, pero yo que he visto la evolución durante más de 50 años, he visto cómo antes llegaba a mi clínica universitarias en casi un 95% que eran vírgenes. Hoy es al revés. Porque toman el sexo como una diversión, como una cosa habitual, como cualquier cita que tenga cena termina no en una taza de café, sino que en una cama. La verdad es que esto conduce a los embarazos. Y entonces, lo que usted decía, que por qué considerar que un hijo es un obstáculo para el desarrollo, para los logros de la mujer y del hombre. Hay que ser profiláctico y saber vivir la vida, y todo llega a su tiempo y vivir de forma ordenada, y que pensar en la familia y pensar en todas las repercusiones que esto puede tener. En ese tema un día escuché a un profesor que decía, una jovencita universitaria le preguntaba al profesor y le decía, profesor, pero si yo me quiero acostar con mi novio, ¿qué tiene de malo, pues? Y entonces, y en plena clase, ¿verdad? Y entonces el profesor solo se le queda viendo y le dice, bueno, si tú te conformas con eso, pues allá tú. Pero hay algo mejor. Y entonces el reto es para todos los jóvenes, hombres y mujeres, ¿a qué queremos? ¿Nos queremos conformar con cualquier cosa? ¿O queremos aspirar a algo maravilloso? Y es que tenemos que pensar que en la sexualidad, hoy oí una terminología que nunca había oído y me gustó, que dice el sexo cosificado. Y es eso precisamente. Y que si los jóvenes piensan de que ya están listos para tener relaciones sexuales, tienen que pensar de que si ya están listos para ser papá o mamá también. Que si toman esa decisión, porque en una relación sexual puede venir un hijo, aún usando toda la gama de todo el arcoíris que les ofrecen. Entonces, ¿están listos para un embarazo? Y si salen embarazados, ¿qué van a hacer? ¿Están listos para convertirse para matar a su hijo? Y ojalá que no, ¿verdad? Porque Sí. también hay muchos hay que embarazos pensar antes. de mujeres que realmente son heroicas, y a mí me encanta reconocerlas como héroes porque, bueno, reconocemos que sí, que tal vez no fue lo ideal, que quedó embarazada en una situación que no era la conveniente, pero decide tener a ese bebé y dar la vida por ese bebé y cuidarlo Claro. y aún- hacerle frente, Sí. y son felices. Y aún en los casos de violación. En sí a la vida tenemos muchos casos, bueno, en realidad no son muchos casos, pero desde el 95 que empezamos a atender nuestro hogar para madres solteras, hemos visto casos de niñas o de mujeres violadas y que en algún momento pensaron de que el aborto era la solución para ese problema, y decidieron tener a esos hijos, y no solo tenerlos y luego pensar en la adopción, sino que decidieron quedarse con esos niños y son unas mamás increíbles. Entonces uno ve cómo la maternidad va cambiando y va matando el dolor, porque yo creo que el trauma que sufre una mujer al tener una violación es difícil de superar toda la vida. Pero el niño, es mentira que le va a recordar esa experiencia tan terrible, y que la mujer lo que necesita es todo el apoyo de toda la sociedad, pero nunca un mal se va a combatir con un mal peor. El amor siempre gana. Entonces el amor que te viene a dar un bebé, un hijo, que es fruto de tus entrañas, es lo más lindo que hay. Y parte de la estabilidad psicológica es hacerte responsable de tus actos. Entonces, si uno quiere ser feliz, si uno quiere sentirse responsable, maduro en la vida, pues hay que hacerse responsable de todas las cosas que uno hace. Doctor, Así pero lo que- siento muy calladito, yo quisiera Pero que nos explicara. seguimos después del Esta corte. es una cosa muy Vaya. interesante. Me gusta escucharla. Nos Y es vamos que me a un gusta- corte ahorita y Ajá. luego regresamos con este tema que está súper interesante. Solo a ti. Desarrollada con los más finos ingredientes, componentes y pigmentos de alta calidad
para crear cosméticos extraordinarios, atractivos y maquillajes de alta definición. Bodyography, línea de make-up profesional. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Buenas noches nuevamente al programa La Familia Importa. Estamos con el doctor Mayor hablando sobre el tema del aborto. Yo quisiera, doctor, hacerle la pregunta sobre por qué mucha gente cree de que cuando se habla del aborto, que los defensores de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural es un tema religioso, cuando la ciencia nos está, ahora es como tener una cámara dentro del vientre de la mujer, y la ciencia, la tecnología ha avanzado tanto que nos demuestra que es un tema científico, aunque puede ser un tema religioso también. Mire, esta es una propaganda negativa a favor del aborto. El reducir eso a grupos religiosos que por razones religiosas defienden la vida y se definen contra el aborto. La verdad es que una respuesta muy sencilla es: los derechos humanos de las Naciones Unidas, que fueron aprobados el 10 de diciembre de 1948, defienden la vida como derecho fundamental, porque un ser humano muerto no tiene ningún derecho más que lo entierren piadosamente, ¿verdad? Entonces, desde la concepción. Sí. Derecho a la vida desde la concepción. Desde la concepción. No, las Naciones Unidas del derecho a la vida en derecho general, a la vida. Derechos humanos. Ahora, hay leyes, por ejemplo, nuestra Constitución Política, en el capítulo 1, artículo 1 y 2, se pronuncian por reconocer que el Estado está a disposición de proteger y darle todos los derechos a la persona humana. Y reconocen a la persona humana desde el momento de la concepción. Eso no es religión. No es religión. Son leyes civiles. Lo mismo tenemos, ya lo había mencionado anteriormente, el Código de Ética Médica del Colegio Médico, que defiende la vida, como ya expresé anteriormente. Y también el juramento hipocrático. Y el juramento hipocrático es un documento que tiene 2.500 años, 2.400 años. Hipócrates se considera el padre de la medicina, el que inició la medicina científica, y en el juramento hipocrático dice claramente condena el aborto y condena la eutanasia también, porque se pronuncia a favor del respeto a la vida. Esto ha ocasionado de que ideas actuales antivida digan que el juramento hipocrático no es aplicable al momento. Ahora, en Estados Unidos tiene 4 principios: el principio de autonomía, el principio de justicia, el principio de no maleficencia, el principio de proeficiencia. Entonces, los 2 principios estos son hipocráticos. Y los otros 2, pues, se pueden vivir perfectamente, pero también bajo los principios hipocráticos. De tal manera que eso de considerar que es obsoleto el juramento hipocrático es malintencionado. Y hablamos de derechos humanos. ¿Y qué pasa con todo lo que se sabe del desarrollo del bebé en el vientre materno? Exactamente. Mira, hay personas importantes en el mundo, por ejemplo, el doctor Nathanson, que era un científico americano especializado en perinatología, que comenzó dándose cuenta las condiciones tan animales en donde se practicaba en Nueva York los abortos, y entonces se empezó a hacer científica el abortismo, y resulta que él se consideraba que él había practicado personalmente 5.000 casos de abortos, él solito, y de su clínica más de 100.000 abortos. Era una clínica organizada con 25 ginecólogos, así, porque es un negocio fantástico el aborto. Bueno, en Nueva York se practican al año más de 300.000 abortos al año. Así como en el mundo hay 50 millones de abortos, y en Estados Unidos 1 millón de abortos. O sea, es el genocidio más grande que puede existir Yo le en llamo este el momento. genocidio silencioso. Ahora miren, yo hace un tiempo me hice un estudio sobre el aborto en Salvador,
en el 2006, en donde pedí las estadísticas del hospital de maternidad durante 5 años, y entonces, para sorpresa mía, se llegan por aborto al hospital de maternidad un promedio de 2.200 casos, de los cuales hay 20 únicamente, 20 casos con infección, lo que se puede asumir de que son abortos provocados. Pero lo interesante es que no hubo absolutamente ninguna muerte, porque cuando se habla de legalizar el aborto, se habla de los miles y miles de mujeres que mueren por el aborto provocado en condiciones no médicas, y que las ricas tienen el acceso a clínicas de aborto bien equipadas y bien seguras, la llaman. Seguras, y la pobre gente que es pobre no tiene clínicas de aborto. En ese punto, doctor, tenemos las estadísticas de la mortalidad materna, donde se demuestra que en los países en los que el aborto está prohibido o está muy restringido, la mortalidad materna es menor. Por ejemplo, si hablamos de Europa, estamos hablando que Irlanda, por ejemplo, que tiene el aborto prohibido, entonces tiene muertes maternas 4 de cada 100.000 mujeres. Mientras que si lo comparamos con Holanda, que tiene el aborto libre hasta las 24 semanas de gestación, son 10 mujeres que mueren por cada 100.000 mujeres en mortalidad materna. Es decir, mortalidad por embarazo, ¿verdad? Entonces se ve que realmente no tiene sentido que se vaya a proteger a la mujer. Es más, se le pone más en riesgo y mueren más mujeres cuando hay aborto que cuando no lo hay. Se ve que es falsa la Es propaganda. totalmente una propaganda falsa, totalmente. La ley es determinante de la conducta humana, porque si la ley permite, entonces el hombre común y corriente hace más ese delito. Que es lo que pasa precisamente cuando se legaliza el aborto en una región, en un país, aumenta inmediatamente el aborto global, y además, más todavía, el aborto clandestino, que es el que causa los problemas principalmente. Es correcto. Y ahora si hablamos en América, para verlo un poquito más de cerca, doctor, las estadísticas son aún peores, porque Estados Unidos, que es el país donde diríamos que en América hay una mejor medicina, y más abortos. Y bueno, más abortos. también está el aborto legalizado, es donde más mujeres mueren 18 mujeres por cada 100.000 en muerte materna. Y si lo comparamos con Chile, por ejemplo, que tenía o tiene hasta el momento todavía una ley que prohíbe el aborto, están muriendo menos mujeres que en Estados Unidos, que mueren, que siempre es bastante, pero que mueren menos, que son 16 mujeres por cada 100.000 en muerte materna. Entonces, realmente no podemos tragarnos toda la propaganda que nos quieren dar, diciendo que el aborto es una maravilla, que es un derecho, que es algo bueno, cuando realmente nos destruye a la mujer en todo sentido, destruye a la mujer psicológicamente, destruye a la mujer físicamente, puede ponerla en un riesgo mucho mayor de muerte. Entonces que realmente como mujeres que somos tan inteligentes, realmente que lo vencemos, ¿verdad? La mujer utiliza, es un negocio. Un negocio muy lucrativo. Muy lucrativo. Muy lucrativo. Mire, yo quisiera un poco de historia, ¿verdad? Sí. Dentro, digamos, del telón de fondo de la muerte, de la cultura de la muerte del siglo XX, el primer país que legaliza el aborto fue en 1920. Se trató de la Unión Soviética de Rusia, de Lenin. En segundo lugar, el aborto se legaliza en 1963 con la Cuba comunista de Fidel Castro, que todavía sigue vivo, ¿verdad? Y en tercero tenemos la Estados Unidos, que fue en 1973, en donde lo aprueba la
el ala izquierda del Partido Demócrata. Así que todo es como que es a la izquierda. Y lo que decía Marisol, ¿verdad? En los países que todavía defienden el aborto tenemos los países islámicos. En segundo lugar, que atacan el aborto. ¿Que repudian el aborto? Que repudian el aborto. Países islámicos, República Dominicana, República de Chile y El Salvador. Honduras y Nicaragua también ya se sumaron, cambiaron leyes, defienden la vida. Qué bueno, magnífico. O sea que en Centroamérica estamos caminando bien. Pero se ha demostrado también que en estos países, al cambiar las leyes, igual que aquí en El Salvador, se disminuye la mortalidad materna. O sea que se demuestra con nuestras leyes de cómo esa propaganda es totalmente falsa y es para legalizar el negocio del aborto. Es horrible ver cómo las grandes compañías abortistas de Estados Unidos han salido últimamente delatadas en los medios de comunicación al haber filmado a sus altos ejecutivos negociando con partes de estos bebés abortados. Y hablando de eso, pues quisiéramos preguntarle al doctor, ¿cuál es el proceso de un aborto? ¿Qué tipo de aborto hay? ¿Qué es lo que sufre el bebé y la madre? Es importante que la madre sepa. Lo que usted decía hace un momento, de que se ha demostrado científicamente que el feto siente dolor. De tal manera que eso es más cruel el proceso del aborto. Ahora, hay unos trabajos del profesor Benini, de la Universidad de Siena, Italia, del 2000, en donde demuestra que todas las manifestaciones que produce el ser humano el dolor, lo reproduce el feto in útero que va a ser sometido a una agresión. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos que podríamos citar? En primer lugar, el legrado uterino, o sea, sacar en pedazos un niño por medio de una afilada cuneta de acero inoxidable, bajo anestesia, por supuesto. O sea, desmembrarlo. A desmembrarlo en pedazos. En segundo lugar, la succión, que se realiza con una máquina de succión poderosa como una aspiradora que saca al niño como una papilla humana. Lo deshace realmente. Exactamente. Ahora, la microcesárea, que se hace muy pocas veces, tal vez combinándola con una histerectomía cuando es necesario, y también hay fármacos del aborto. Por ejemplo, tenemos la RU486, que se llama la píldora al día siguiente, o la píldora abortiva, el metotrexate, el misoprostol. Doctor, ¿y cómo es posible que en El Salvador sea legal la píldora del día después si es abortiva y el aborto está prohibido? Bueno, aquí hay cosas, aquí todo es incongruente, El Salvador todo es incongruente. Definitivamente. Tenemos que progresar en todo sentido. En primer lugar, la PAE. La PAE es un sistema que son anticonceptivos comunes y corrientes, darlas en dosis elevadas en un esquema predeterminado para tratar a las pacientes que sufren una violación. Esta PAE no es el examen que hace temblar a los estudiantes. No es la PAE, es la PAE. La PAE está autorizada por el Ministerio de Salud, está autorizado por el Seguro Social. Y en la Constitución prohíbe el aborto, entonces, ¿de qué quedamos? Luego también reconoce como persona desde la concepción al ser humano. Es anticonstitucional. Sí. Y lo que usted mencionaba, ¿qué mencionaba usted? ¿Qué me dijo? ¿Cómo es posible que la píldora del día después sea legal y se pueda comercializar en El Salvador? No, aquí no existe píldora del día después, que la RU486. Hay un producto que no voy a mencionar. Es un producto que hemos tratado de quitar de la venta, pero es comercialmente es un producto muy vendido, es un gran negocio para un laboratorio nacional que se ha tratado en la Junta de Iglesia de la Producción Médica, pero luchas científicas, porque es una porquería de producto, porque ni siquiera es un buen abortivo, ¿verdad? Doctor, fíjese que podríamos seguir hablando de esto, yo creo, en otro programa, porque nos hemos quedado cortas de tiempo, y desafortunadamente nos tenemos que ya terminar el programa, pero yo no quisiera que nos despidiéramos sin que usted nos diera un mensaje
que quiere que le quede a las mamás y a todas las personas que nos están viendo, ahora que se ha concluido, creo yo, la conclusión es que el negocio del aborto mata a un bebé inocente cruelmente y destruye a la mujer. Destruye a la mujer psicológicamente y físicamente y puede perder la vida. Y que la ley pro aborto aumente el número de muertes maternas, como la estadística que presentaba Marisol, que son ciertas, y además aumenta el número de abortos. Mire, yo quisiera leer finalmente un mensaje que dice así: el mayor destructor de la paz en nuestros días es el aborto, porque es una guerra directa, una matanza directa, un asesinato directo perpetrado por la madre contra su hijo. Si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué más da? Que yo les mate a ustedes o ustedes me maten a mí. No hay término medio. Ese es un fragmento del discurso de Madre Teresa de Calcuta de diciembre 10 de 1979, pronunciado en Oslo, Noruega, cuando le entregaron el Premio Nobel de la Paz. Y causó tanto impacto esto que se han levantado movimientos para quitarles el Premio Nobel de la Paz porque se pronunció en contra del aborto. Lo mismo le pasó al profesor Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune es un hombre que le dio el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto la causa de que por qué los niños nacían Down, que es una trisomía en el par 21 del cariotipo, de los cromosomas. Pues. Entonces, cuando él se pronunció en las Naciones Unidas en contra del aborto y se bajó del podio, y se fue a cenar, agarró el teléfono y habló a Francia y le dijo a su hija, perdió el Premio Nobel de Medicina. Y efectivamente nunca se lo dieron. Habiendo revolucionado la medicina, habiendo descubierto la causa del síndrome Down, que abría las puertas a la medicina genética. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo creo de que vamos a tener que invitarlo a otro programa. Gracias a ustedes por sintonizarnos y los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Soy